nuevo bloque de Noticiero Central, lo adelantábamos en los títulos, nos visita el padre Fernando Espertino para hablar sobre la celebración de San Cayetano, ¿no? Este fin de semana tenemos justamente esta celebración que es muy especial, ¿no? Muy importante, que está en el corazón de muchas personas. ¿Cómo va, padre? Gracias por haber venido. Lo hicimos correr un poco, ¿no? No hay problema, tenemos estado. Sí. Bueno, gracias Fabiola, gracias por este tiempo y un saludo cordial para toda la teleaudiencia del noticiero. Como bien decís, es una fiesta que dentro de lo que es la fe de los cristianos, San Cayetano ha sido alguien que ha pegado mucho en el corazón de las personas, particularmente aquí en Argentina, porque es bueno decir que si bien San Cayetano es un santo italiano del siglo XV, en su vida él tuvo, digamos, un carisma, una misión muy, muy importante. Eran tiempos muy difíciles de la Iglesia, se dio todo el cisma conocido como de Occidente, cuyo personaje más emblemático es Lutero, en el cual toda Europa queda dividida y en esa división muchos cristianos dejan de pertenecer a la Iglesia porque la Iglesia vivía momentos muy críticos. Así como Lutero pega el portazo y se va, así San Cayetano se queda y dice, esto hay que reformarlo desde dentro, ¿no? Y por eso su vida, su ministerio, su testimonio tuvo que ver con una gran obra de reforma de la formación sacerdotal de esos años, pero también con un apostolado en la Iglesia muy caritativo, ¿no? Encarando obras de asistencia, hospitales, instituciones de ayuda. Particularmente la devoción de San Cayetano llega a la Argentina prácticamente a 2 siglos después, en el siglo XVIII, y es interesante porque la devoción de San Cayetano la introduce la que hoy conocemos como la Beata María Antonia de la Paz y Figueroa o Mamá Antula, que es una santa santiagueña de nuestro interior profundo antes de que fuéramos nación incluso, y que ella, cuando los jesuitas son echados de estas tierras, recoge un poco la espiritualidad jesuítica, continúa con lo que hacían los jesuitas misionando y haciendo ejercicios espirituales, pero a la vez trae esta devoción con la primera imagen que llega a la Argentina de San Cayetano a Buenos Aires, al conocido santuario de Liniers, sí. Llega por ella, ¿no? Y de allí la divulgación de esta imagen, de esta espiritualidad, se concentra básicamente en eso, ¿no? Su gran caridad, su ayuda a los más vulnerables, y haciéndolo patrono de estos 2 símbolos, ¿no? El pan y el trabajo, sumamente ligados, sí, ¿no? Es decir, como diría la palabra de Dios, que el pan no llega a tu mesa sin el sudor de tu frente. Entonces, pan y trabajo, ahora en estos últimos años se le ha pedido también la paz, el pan y el trabajo. Y bueno, todos los 7 de agosto entonces San Cayetano nos congrega para celebrar su fiesta con estas intenciones. Es que además creo que, bueno, nuestro país en los últimos años, en las últimas décadas, lamentablemente, hay una devoción especial porque hay una necesidad de trabajo muy grande, ¿no? Que sin lugar a dudas mucha gente se termina refugiando en la fe y pidiéndole. Creo que estamos viviendo momentos muy difíciles, padre, ¿no? Totalmente. Hay una incertidumbre, estamos descreídos, es como difícil de sobrellevar el día a día. Absolutamente. Solo pensar en que aún las personas que tienen un trabajo digno y más o menos remunerado no les llega, no les alcanza. No. Uno de ahí para abajo piensa cuanto más las personas que viven de changas, las personas que tienen ingresos, los mismos jubilados, ¿no? Tantas personas vulnerables. Ni pensar todo lo que significan los aumentos, en primer lugar, por ejemplo, de los alimentos, de los medicamentos, de las cosas esenciales. No estamos hablando de cosas superfluas ni de lujos, digamos, ¿no? De la diaria, de vivir. Entonces, y es un nuevo porrazo más, digamos, en esta larga catarata de tropiezos que llevamos, ¿no? De no dar en el rumbo para que se beneficien en primer lugar los ciudadanos, ¿no? La nación entera, no solo por allí, bueno, acuerdos parciales, buscar zafar del pozo en el cual se cae. Como bien decías vos, ¿no? San Cayetano termina siendo un refugio
En muchos porque hay una fe, ciertamente, en la cual se sabe que la vida en el mundo también tiene una misión y Dios nos acompaña y su providencia nos sostiene. Pero en muchos porque encuentran esa única puerta abierta, las otras se han ido cerrando o se han ido levantando muros o se han ido dando situaciones en las cuales no hay no solo optimismo, muchas veces no hay esperanza, ¿no? Claro. A veces el optimismo y el pesimismo fluctúan, hay periodos más arriba, más abajo. La esperanza, como está puesta en realidades que no son solo de este mundo, trata de permanecer, pero a veces las personas ya dudan de todo en tal dimensión que se hace sumamente complejo permanecer con una mirada esperanzada, porque todo el horizonte inmediato no es un horizonte de esperanza. Y yo espero, no, ahora vamos a meternos directamente en todo lo que es la festividad aquí en nuestra ciudad, ¿no? Pero espero y deseo de corazón, y no hablo de Sunchales, sino más bien de las grandes ciudades como Buenos Aires, porque hoy estuve escuchando que esta fiesta tan importante desde la fe no termine politizándose, porque estaban hablando justamente de marchar después a partir de la iglesia, y digo, en este tema del trabajo, del pan, del día a día, termina, digamos, relacionándose con esto, erróneamente muchas veces, porque estamos hablando de un santo, y sería una pena, ¿no?, que suceda. Absolutamente. Por eso también yo creo que en muchos, ciertamente en todos, pero especialmente a la clase dirigente, hay que pedirle madurez en esto, ¿no? Es decir, una madurez que sepa dejar de llevar agua para el propio molino, que deje de estar en diatribas, en conflictos permanentes para ver quién permanece más, quién saca más tajada de poder, de provecho, de lo que sea. Hay un pueblo que sufre, ¿no? Y ese pueblo que sufre se refugia en la fe porque todavía cree que ahí hay un ámbito sagrado que no ha sido tocado, que no ha sido contaminado por esto. Si ya la clase dirigente manotea esto como un bastión más, como un trofeo más, pobre, ¿no? No tenés de dónde agarrarte. Entonces, yo creo que, gracias a Dios, como bien decías, en Sunchales esto está absolutamente deslindado y esta propuesta que hacemos desde la comunidad tiene otros horizontes. Pero sí, he leído esta noticia que vos mencionás y es muy triste. Sí, es claro muy triste que ya la clase dirigente manotee la fe del pueblo y la devoción a los santos que le dan ese refugio, ese amparo, ese corazón donde todavía poder confiar también para esto, ¿no? Es muy triste. Lamentable. Bueno, ¿y qué tenemos en Sunchales el fin de semana en el marco de estas festividades, padre? Sunchales tiene a San Cayetano muy presente. Sabemos que es el patrono de la capilla que lleva su nombre en el barrio Sancor, esquina de Chubut y Avenida Belgrano. Allí toda la comunidad de esta zona pastoral ha realizado ya, este año no hemos podido todavía dar el paso de realizar el tradicional almuerzo que se hacía previo a la festividad. Se ha hecho un beneficio con una venta de bondiolas que se hizo el fin de semana pasado. En estos días, ya desde ayer miércoles, hemos comenzado con el triduo de preparación, ayer, hoy y mañana. El día sábado tenemos adoración eucarística de 9 a 11 y de 15 a 17 en la misma capilla. Y particularmente el mismo domingo, el día 7, vamos a tener, por un lado, la apertura de la capilla a las 8 de la mañana, una primera misa a las 10 de la mañana dentro de la capilla. Durante todo el día estará la capilla abierta, estará disponible, como se hace siempre, las personas que desean acercar alimentos no perecederos, que después Cáritas distribuye a distintas familias que se acompañan. Por la tarde, la única actividad va a ser partir desde la capilla a las 17:30 por las calles del barrio, haciendo un recorrido un poco más amplio que el que hacíamos antes de la pandemia, hasta llegar al salón del Club Unión, donde hacemos la misa. Bien. Y esa va a ser la única misa del domingo a la tarde, por eso también les recordamos a las personas que... ¿Van a ir por la avenida, padre, directamente? No, va a ser un recorrido que va a tener calle Chubut en contramano hasta Ameguino, de Ameguino hasta Formosa, de Formosa hasta Avenida Belgrano, y allí sí, calle Montalbetti, la que pasa frente ahí, la diagonal de Unión, Miretti. Gracias, Gaby Miretti, hasta llegar al Salón Grande de Unión, y allí la misa dentro del salón.
Bien. Allí tendremos preparado también para que puedan estar sentadas las personas, todos los que asistan. Sí, los que deseen la bendición del pan, este año para evitar la manipulación no entregamos el pan, sino que cada uno lleva todo el pan que quiera que sea bendecido para después poder llevarlo a la mesa y compartirlo. Entonces, convocatoria central del domingo, 10 de la mañana misa en la capilla, 17:30 procesión en ese recorrido que mencionaba, y al llegar, calculamos que una media hora más o menos, misa en el Club Unión. Con buenas expectativas, ¿no? Sin duda, sí, gracias a Dios, por ser domingo creo que eso también va a permitir una mayor afluencia. El año pasado todavía la misa fue un sábado, la tuvimos que hacer afuera por la gran concurrencia. Este año tendremos, si Dios quiere, allí a resguardo si está el día más fresco, digamos. ¿Le puedo preguntar sobre otro tema, padre? Sí, cómo no. ¿Qué opina de la posibilidad de tener 2 papas eméritos? Si es que esto finalmente se da. No sé, es como extraño, ¿no? Venimos de novedad en novedad con esto, sí, ¿no? Porque ya uno fue novedad. Ya en el 2013 la renuncia del Papa Benedicto había sido todo un cimbronazo para lo que parecía algo intocable, que era que el Papa se tenía que morir siendo Papa en ejercicio. Bueno, yo creo que el Papa Benedicto ha sido un hombre que le ha tocado vivir, siendo todavía obispo cardenal, todo el último tiempo del Papa Juan Pablo II, que ciertamente no hacía falta mucha agudeza para descubrir lo difícil que le debía resultar a Juan Pablo tener alguna voz de mando en la Iglesia en medio de ese contexto de su Parkinson, de sus complicaciones. Y él mismo, yo creo que una vez elegido debe haber mirado esto y habrá dicho: yo a eso no quiero llegar, claro. ¿no? Entonces, a pesar de que hacía 4 siglos que no renunciaba un papa, él dijo: yo acá no estoy por mí, estoy para servir a la comunidad y a Dios. Y dio este paso y lo dio, y ahí está. Y bueno, él, a comienzos de este año se sucedió algo que era impensado, que él ya lleva más años de Papa emérito que de los que fueron sus años de Papa en ejercicio. Y él hace un comentario, quizás para algunos puede resultar un poco complejo, porque dice: bueno, yo pensé que el camino al cielo después de la renuncia iba a ser más corto, dice, ¿no? Y no tan largo. Bueno, ahora empezó a correr esto, ¿no? El Papa Francisco está con estos problemas, se lo ve en silla de ruedas. Todos dicen que esto del Papa se solucionaría con una operación, como muchas de nuestras personas conocidas mayores, a veces con el desgaste de la rodilla se ponen una prótesis y siguen una vida absolutamente normal. El Papa ha quedado un poco afectado de la operación de colon del año pasado porque la anestesia dice que le trajo muchos problemas, y él dice que no está dispuesto a una nueva anestesia y que prefiere renegar con la rodilla y no renegar con la anestesia. Pero se lo ha visto en este último viaje a Canadá sumamente limitado, sí, ¿no? Sí. En la movilidad, en todo lo que significa. Y entonces, bueno, él dice que sí, que todavía no ha visto la necesidad de abrir la puerta a la renuncia, pero si se diera, él estaría dispuesto a hacerlo. Con lo cual tendríamos, si se diera esto y el Papa Benedicto todavía viviera, 2 papas eméritos y 1 en ejercicio del ministerio, ¿no? Entonces, una nueva realidad de la Iglesia. Es una realidad de la Iglesia que por otra parte se da en otras diócesis, porque no nos olvidemos que el Papa, bueno, es el Papa todo, pero en primer lugar es obispo de Roma, y Roma es una diócesis como Rafaela, como Santa Fe. Entonces, ha habido diócesis, incluso aquí en Argentina, que ya han llegado a tener 2 obispos jubilados y un obispo en ejercicio, ¿no? Entonces, no debería asombrarnos. Sí, seguramente creo que el Papa Francisco ejercería esa tarea como Papa emérito, seguramente más en contacto con la gente de lo que ha hecho Benedicto. Benedicto más bien ha querido... Se recluyó, creo que por una medida de prudencia en primer lugar, porque tampoco estaba bueno, pareciera que había 2 papas y uno decía y el otro podía decir alguna cosa. Pero sí, la verdad que tendríamos que estar preparados. No digo que vaya a suceder, pero que podría absolutamente ser factible. Padre, le agradezco muchísimo por esta charla. Me encantó charlar con usted, así es que bueno, lo esperamos más seguido. ¿Cómo no? Va a ser un gusto y seguramente podremos continuar en esto de intercambiar las actividades de la parroquia. En estos 2 años la pandemia nos tuvo bastante como frenados. Ahora, si Dios quiere, justo en estos días estamos por empezar la inscripción para los niños que van a hacer la catequesis. Ya la familia de los chicos que están en 4º grado van a recibir la semana próxima alguna información.
Y por otro lado venía de una reunión en la cual estamos dando los primeros pasos también para poder tener el lugar propio de culto y de catequesis en lo que es el barrio sur, que hasta ahora la parroquia utiliza la vecinal. Y bueno, ahora se ha formado un equipo, tenemos ya un lote y estamos dando los primeros pasos. Así que bueno, muchas Estaremos cosas informando al respecto. para contar. Gracias, como siempre, por el tiempo. Gracias, padre.